En este segundo estudio formularemos una segunda pregunta, y esta es: ¿puede una persona que ha sido salva por gracia perder su salvación? De partida le voy a dar la respuesta, y esta es no. Y esto no se trata de arminianismo, de calvinismo o de una posición mía, no. Esto se trata de entender lo que la Biblia dice acerca de esta doctrina fundamental. ¿Puede el hombre que ha sido salvo perder su salvación? No. Y lo primero que haremos para respaldar esta respuesta es irnos al origen de la noticia. Mire, cuando usted quiere saber si una información es falsa o verdadera, ¿qué es lo que tiene que hacer? Irse a la fuente, al origen. ¿Me estoy explicando? Es más, este es uno de los reglamentos de la ley de comunicación. Antes de difundir una noticia, primero hay que ir a la fuente de esta, para de esta manera saber si es verdadera o si es falsa. Y en este momento, como dije, lo primero que haremos es irnos a la fuente y al origen de la noticia. Veremos de partida qué es lo que dijo Jesús acerca de esto. Porque Jesucristo, sin lugar a dudas, es la fuente de la noticia. Es decir, si Él dice que sí, es sí. Y si Él dice que no, es no. Y no creo que haya que darle muchas vueltas al asunto. Amén. Vamos a ver lo que Él dice acerca de este tema. Y vayamos al Evangelio según Juan. Capítulo 10, verso 27. Juan capítulo 10, verso 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Yo quiero resaltar tres certezas que el Señor Jesús nos da en el verso 28. En este verso hay tres certezas, tres promesas de parte de Dios para sus ovejas. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Aquellas que oyen su voz. ¿Cuántas ovejas de Cristo hay aquí? Amén. Nos convertimos en ovejas en el mismo momento que hemos hecho una decisión por Jesucristo. Y la primera certeza que nos da es: les doy vida eterna. Jesús les da a sus ovejas vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte no termina con nosotros. Muchas personas creen que la vida eterna empieza después de la muerte. Pero no lo es así. La vida eterna no empieza después de la muerte. La vida eterna empieza en el mismo instante en que usted hizo una decisión de fe. ¿Por quién? Por Cristo. Si usted hizo una decisión de fe por Cristo, entonces desde ese momento usted tiene vida eterna. Jesucristo dijo en cuanto a esto: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. La muerte no termina con la existencia del cristiano. Ausentes del cuerpo, presentes con Cristo. Y esta es la primera certeza que Jesús da. A mis ovejas les doy vida eterna. Les doy vida eterna. Luego sigue diciendo: mis ovejas no perecerán jamás. Y esto es importante. Mis ovejas no perecerán jamás. Algunos dicen que los cristianos pueden perder su salvación. Pero lo que está diciendo el Señor Jesús aquí es totalmente contrario a aquello.
Porque Él dice, mis ovejas no perecerán jamás. El infierno, escúcheme bien, iglesia, el infierno no es una posibilidad para el cristiano. No es una posibilidad para mí. No es una posibilidad para usted si ha creído en Jesucristo. Mis ovejas no perecerán jamás. Y sigue diciendo en el mismo verso, a mis ovejas nadie las arrebatará. Aleluya. Nadie las arrebatará de mis manos. Oh, yo puedo estar seguro. Yo puedo estar salvo y seguro. Ojo, estas palabras no son mías. Las palabras que estamos viendo en este momento no son mías. No es de ningún filósofo, de ningún intelectualista. Estas palabras son ¿de quién? Del Verbo hecho carne, del Hijo del Dios vivo, de Jesucristo. Y Él es el origen y la fuente de la noticia. Y ante esta certeza, ¿podemos o no podemos tener seguridad? Mis ovejas no perecerán jamás. A mis ovejas nadie las arrebatará de mis manos, dijo el Señor Jesucristo. Y yo me aferro a aquella palabra. Y por aquella palabra puedo tener convicción, seguridad de salvación. Nadie me va a arrebatar de las manos de Jesús. Pastor, esto quiere decir que un cristiano puede vivir una vida impía y no perder su salvación. Usted me está hablando de aquella corriente que dice salvo, siempre salvo. Es decir, que un cristiano puede vivir una vida totalmente impía ante los ojos de Dios y aún seguir siendo salvo. Eso es lo que me está diciendo usted. Aleluya. Bueno, aclaremos las cosas. Primero, un cristiano no vive vida impía. Un cristiano vive vida santa, santificada para el Señor. Si alguien vive una vida impía, no es un cristiano, es un impío. ¿Alguien me está entendiendo? Permítame ilustrárselo de la siguiente manera. Digamos que usted encontró en un charco de lodo a un cerdo. Aquí en nuestro país le llamamos chancho. Este chancho estaba totalmente lleno de lodo, sucio. Usted lo lleva a casa, lo baña, lo lava, lo perfuma. Es más, le pone un bonito collar, le otorga un nombre y ahora el cerdo es parte de la familia. Usted lo hizo la mascota de la familia. Y cerca de la mesa incluso tiene un puesto. Qué lindo el cerdo. Cierto día, la puerta de la casa que dirige al patio donde está el charco de lodo está abierta, esta puerta. Y el cerdo sale y observa el charco de lodo. ¿Qué cree usted que va a hacer este animal? Mire, por muy optimistas que seamos y podamos pensar, bueno, pastor, yo creo que el cerdo no se va a echar al lodo porque él tiene que entender que ahora está limpio, que ahora lo hemos bañado. ¿Qué hará el cerdo? Mire, el cerdo se revolcará en el lodo nuevamente. ¿Sabe por qué? Porque aunque él estuvo con una familia, participó de esta familia, porque aunque se lo bañó, se le dio un nombre y se le puso un bonito collar, nunca dejó de ser cerdo. Nunca dejó de ser cerdo. Y en respecto a esto, el apóstol, refiriéndose a los falsos maestros y profetas, dijo aquel proverbio: la cerda lavada se vuelve a revolcar en el lodo.
porque estos falsos maestros y apóstoles nunca fueron verdaderos. Pero esto lo veremos después. Nunca fueron verdaderos, por eso se vuelven a revolcar en el lodo. La cerda lavada se vuelve a revolcar en el lodo. ¿Por qué? Porque aunque eran maestros y eran profetas, no eran verdaderos, eran falsos. Nunca fueron salvos. Siguiendo con la ilustración, es necesario entender que aquel que se revuelca en el lodo de pecado, aunque algún día estuvo en la iglesia, aunque algún día tuvo nombre de cristiano, aunque algún día estuvo entre cristianos, nunca fue cristiano, nunca fue salvo. Esto hay que dejarlo claro. Mire, hay una diferencia entre ensuciarse de lodo y revolcarse en el lodo. Lo voy a volver a repetir porque esto es esencial. Hay una diferencia entre ensuciarse de lodo y revolcarse en el lodo. La persona salva se ensucia de lodo, pero ¿qué hace? Enseguida se sacude, enseguida se limpia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que habita en el cristiano, desde el momento en que reconoció a Cristo como Señor y Salvador, este Espíritu Santo lo convence de pecado, de justicia, de juicio. E inmediatamente al ensuciarse del lodo del pecado, la persona salva se limpia, porque no quiere estar sucio. Amén. Ese es ensuciarse de lodo. Pero aquel que no es salvo, aquel que no tiene el temor de Dios, aquel en quien el Espíritu Santo no mora, aunque está revolcándose en el lodo del pecado, no siente la necesidad de limpiarse. Más bien, como la cerda, disfruta en el lodo del pecado. Se siente a gusto. No quiere salir de allí. Quiere continuar. Amén. El cristiano no puede vivir una vida impía. El cristiano vive vida santa. No existe un cristiano impío. No. Existen cristianos santos que cada día en el proceso de santificación le está entregando cada área de su vida a Jesucristo hasta el día de nuestra gloria junto a Él. Amén, querida iglesia. Para concluir este primer punto, que son las palabras del Señor, recordemos las palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. ¿Puede el cristiano perder su salvación? Bueno, el Señor Jesús nos ha enseñado que no. El cristiano no puede perder su salvación. Nadie puede arrebatar a las ovejas de Cristo de sus manos. Nadie. Las ovejas de Cristo no van a perecer jamás. El infierno no es una posibilidad para el cristiano. Podemos vivir seguros y podemos vivir confiados. Seguros, confiados en Cristo Jesús y en su palabra. Porque es su palabra. Y ojo, esta no es una parábola. Estas son palabras textuales del Señor Jesús. Un segundo punto que deseo ver en cuanto a la seguridad que podemos tener en nuestra salvación es la garantía que se nos ha entregado. ¿Sabía usted que nosotros tenemos una garantía de salvación? Posiblemente no, pero hoy lo vamos a entender. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Continúa diciendo el verso 14, que es las arras
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En estos versos quiero rescatar dos palabras fundamentales para esta enseñanza. Y la primera se encuentra en el verso 13 y es sello. Apúntelo, por favor. ¿Qué se nos dice en este verso? Que una vez que hemos creído en Jesucristo, hemos sido sellados. Hemos sido sellados inmediatamente, ojo, no después. El sello del Espíritu no es algo que se busca, al igual que el bautismo. El sello del Espíritu es algo inmediato en el momento de la regeneración, en el momento en que reconocimos nuestros pecados y nos volvimos a Cristo. Es inmediato, fuimos sellados. Es lo que dice la palabra en este momento. Hemos sido sellados. Cuando un rey sella una carta, ¿quién puede quitar este sello? ¿Ah? Nadie. Nada ni nadie puede quitar el sello del rey. De la misma manera, hemos sido sellados por el Espíritu Santo y nadie puede quitar este sello. Es imposible que sea quitado. Y es que el sello nos otorga pertenencia. El sello nos otorga seguridad. ¿Ha creído usted en Cristo? Amigo, usted que nos está viendo por las redes, ¿ha creído en Jesucristo? Iglesia, ¿ha creído usted en Jesucristo? Bueno, desde el momento en que lo hizo su Señor y su Salvador, usted debe entender algo. Usted fue sellado por el Espíritu Santo. Y ese sello nadie se lo puede quitar. El sello le otorga a usted y me otorga a mí seguridad, pertenencia. Soy de Cristo, le pertenezco a Él. Soy de Cristo, es el sello que nos da pertenencia a Él. Y esto fue lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 38. Por lo cual estoy seguro, subráyelo usted, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que dijo el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro. ¿Qué es lo contrario a tener seguridad? Incertidumbre. ¿Sí o no? Lo contrario, el antónimo a la seguridad, a la palabra seguridad, es incertidumbre. Oh. Pero el sello del Espíritu no nos da incertidumbre, nos da seguridad, nos da confianza. El cristiano puede vivir seguro. Y Pablo, el apóstol, estaba seguro de su salvación, no como un mérito humano, no, sino como una gracia, como un regalo de Dios para su vida. Pablo dijo, estoy seguro que nada ni nadie me va a poder separar de Dios. Y es la seguridad que tenemos como cristianos. Amén, iglesia. Nosotros podemos vivir seguros. Hay seguridad. El sello está en nosotros y este sello nos otorga seguridad. Algo más en este verso es en el verso 14 que vamos a ver, es la palabra arras. Subráyelo usted. Arras. Se nos dice que el sello del Espíritu en la vida del cristiano es las arras de la salvación, de su salvación. Vamos a entenderlo. La palabra arras es una palabra griega, arrabón, de origen hebreo, que significa promesa, que significa garantía. ¿Qué quiere decir? Que el sello del Espíritu en la vida del cristiano es la garantía de su salvación. Garantía. Cuando una persona va a hacer un préstamo en una institución bancaria, el banco le pide una garantía, una persona que sea garante. Por lo menos en nuestro país sucede así en la mayoría de los casos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la institución bancaria pide una garantía? Porque
El banco quiere estar seguro que aunque esta persona en algún momento no pueda pagar su obligación, su deuda, va a existir alguien que sí lo va a hacer. ¿Me estoy explicando? El banco quiere estar seguro de que el préstamo va a ser pagado. Esa es la garantía. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que el sello del Espíritu en la vida del cristiano. ¿Cuánto hemos sido sellados? ¿Cuánto hemos sido sellados? Amén. El sello del Espíritu es nuestra garantía, es nuestra arras. El sello del Espíritu Santo es nuestra garantía de salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos ha prometido salvación. Hay una garantía. Y así como el banco quiere un garante para estar seguro que pase lo que pase, venga lo que venga, esa deuda va a ser cancelada. Las arras del Espíritu en nuestra vida, el sello del Espíritu es la garantía de nuestra salvación. Pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros estamos seguros en Cristo. El sello del Espíritu es las arras del cristiano, es la garantía del cristiano. ¿Cuántos estamos seguros? Hay garantía, hay una promesa de parte de Dios para nosotros. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Mire, los hombres podemos dar una palabra, una promesa, una garantía y fallar, pero Dios jamás. Y si Él nos ha dado la garantía, si Él nos ha dado por el sello del Espíritu Santo la garantía de nuestra salvación, Él no nos puede dar una promesa, Él no nos puede dar una garantía y luego quitárnosla. Es imposible. En los hombres puede suceder algo así, pero con Dios jamás, jamás. El sello del Espíritu en la vida del cristiano es la garantía de su salvación. ¿Cuántos tenemos las arras del Espíritu? Amén. Aleluya. Un tercer punto que deseo ver es el caso del rey David. Todo el capítulo 51 del libro de los Salmos es una súplica de David a Dios después de que había pecado con Betsabé, la mujer de Urías. Usted conoce la historia. Y en este capítulo, váyase a Salmos capítulo 51, por favor. En este capítulo hay algunos aspectos importantes de la oración, del ruego, de la súplica de David. Por ejemplo, David reconoce su pecado. Capítulo 51, leamos el 3 y el 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Cómo empieza diciendo el verso 3? Porque yo reconozco mis rebeliones. Mire, David está reconociendo en estos versos su pecado. ¿Qué más hace? David pide perdón y misericordia. Verso 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ten piedad de mí, oh Dios. Pero algo que me interesa en este punto es lo que sucede en el verso 12. David hace una petición al Señor. Y dice en el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Subrayelo, por favor. ¿Qué le estaba pidiendo a Dios en este verso el rey David? Que le devuelva, que dígalo. Que le devuelva el gozo de la salvación. ¿Le estaba pidiendo que le devuelva la salvación? ¿O el gozo de la salvación? Aleluya.
David no estaba pidiendo a Dios que le devuelva la salvación. David estaba pidiéndole a Dios que le devuelva el gozo de la salvación. Este gozo que lo había perdido como consecuencia ¿de qué? De su pecado. Y es que como cristianos pecamos, sí pecamos. Pecamos porque la naturaleza carnal, la naturaleza humana con la que nacimos permanecerá hasta el día del encuentro con Dios, permanecerá. Y hay una lucha, dice el libro de Gálatas capítulo 5, entre la carne y el espíritu, contienden diariamente. Y esta carne en muchas ocasiones nos lleva a pecar. Pero algo que no hace el cristiano es practicar el pecado. No practicamos el pecado, nos ensuciamos de lodo, pero el cristiano no se revuelca en el lodo, recuérdelo. Nos ensuciamos de lodo, pero no nos revolcamos en el lodo. Y David había pecado, sí. Y cuando pecamos perdemos el gozo de nuestra salvación, o no, como consecuencia del pecado. El cristiano en el momento que peca no puede estar contento por lo que ha hecho. Llega un momento donde, como David se arrepiente y le dice al Señor: perdóname, Padre, ten misericordia de mi pecado, he obrado en maldad, extiende tus manos benditas sobre mí, límpiame, lávame, ten misericordia de mí, reconozco que soy un pecador. En ese momento no hay gozo, en ese momento que hay aflicción, porque hemos ofendido a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios que nos entregó su propia vida y le hemos dado la espalda. En el momento del pecado no hay gozo, perdemos el gozo. Y es lo que David le está diciendo a Dios: he pecado, perdóname, Señor, y mi pecado ha quitado mi gozo. Estoy muerto ahora, pero quiero vivir. Devuélveme el gozo de mi salvación. Es porque el cristiano peca. Sí, amén, lo hace. Decir lo contrario sería una completa falacia, una completa mentira. Pecamos, fallamos, erramos, nos ensuciamos, sí. Pero el que ha sido salvo y en quien habita el Espíritu Santo se vuelve al Señor. David pedía el gozo de la salvación, no pedía que se le devuelva la salvación, porque la salvación no es algo que se nos da y se nos quita. No, la salvación es algo que se nos regala, no por méritos propios, sino por misericordia y gracia de Dios. Es una garantía. El sello del Espíritu Santo en nuestras vidas es una certeza es una certeza que el Señor Jesús nos ha dado. No perecerán jamás, nadie las arrebatará de mis manos. Es una certeza de Dios para nosotros. Como cristianos podemos vivir seguros y confiados en nuestra salvación, amada iglesia. Una de las razones por las cuales se cree que un cristiano puede perder su salvación es porque hay muchos que parecen ser cristianos, pero no lo son. Lo vuelvo a repetir. Una de las razones por las cuales se cree que una persona salva puede perder su salvación es porque hay muchas personas que parecen ser salvas, pero no lo son. Parecen ser cristianas, pero no lo son. Tienen fama de estar vivos, pero están muertos. Y esto lo dejó clarísimo el Señor Jesús. Mire, esto lo dejó clarísimo el Señor Jesús. Sin ningún tipo de ambigüedades, Él fue claro. Y esto es tremendo, lo que veremos a continuación. Esto es tremendo. ¿Por qué muchas personas dicen: pero si él era salvo y perdió su salvación? Él era creyente y ahora no lo es. ¿Se ha escuchado usted la palabra está apartado? Es que él era un creyente, pero ahora está apartado. ¿Qué apartado? Incluso está mal usado el término, porque apartado significa consagrado. Nosotros los cristianos somos apartados del mundo para Cristo. Nosotros somos apartados para el Señor, consagrados para Él, para buenas obras, para ser instrumentos de su gloria. Como lo he dicho en veces anteriores, tomando las palabras de un gran pastor, imagínese usted, dijo él, imagínese usted al ángel encargado de escribir los nombres en el libro de la vida. Fulanito, salvo. Entonces se apartó fulanito
borra el nombre de fulanito del libro de la vida. Fulanito se vuelve a reconciliar, escribe otra vez el nombre. Fulanito se volvió a apartar, borra el nombre del libro de la vida. Fulanito se vuelve a reconciliar, escribe otra vez el nombre. No. Esto es algo, incluso esta interpretación es algo que le ha hecho daño a la iglesia. Daño a la iglesia. Pastor, es que estoy apartado. Pastor, es que yo era salvo y no lo soy. Mira, aquí sucede algo y tenemos que ser concretos en esto. Ayer yo le decía a un hombre y le hablaba de parte de Dios y le dije, oye hijo, ya vuélvete al Señor. ¿Hasta cuándo? Lo que sucede es que tú nunca has nacido de nuevo. Nunca has sido salvo y necesitas serlo en el poder de Cristo y en su nombre. Esto debemos entenderlo bien. Y es lo que nos enseña el Señor Jesús. Vaya por favor a Mateo capítulo 7. Oh, las palabras de Cristo aquí son clarísimas. Y el que no las quiere entender es porque no las quiere entender. Pero mire lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, y subráyelo por favor, enciérralo en su Biblia. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire lo que está diciendo el maestro aquí es que en el gran día del juicio, muchos que decían ser cristianos, ojo, decían ser cristianos porque le llamaban Señor, decían ser cristianos porque estaban entre cristianos, decían ser cristianos porque se llamaban cristianos, decían ser cristianos porque eran parte de la membresía de la iglesia local. En el día del juicio, estas personas y otros que decían no solo ser cristianos, sino ministros, porque profetizaban en el nombre de Dios, hacían milagros, echaban fuera demonios. Muchos de estos ante los hombres eran considerados hombres poderosos. Pero mira este siervo cómo echa fuera demonios. Pero mira cómo profetiza. Pero mira cuántos demonios ha echado fuera. Pero mira cuántas sanidades ha hecho. En el día del juicio, estos que le llamaban Señor, Señor, en el día del juicio, estos que ministraban en el nombre del Señor, que profetizaban, que hacían milagros, que predicaban su palabra, en el día del juicio recibirán una noticia horrenda. ¿Qué noticia? Nunca les conocí. Pero entendamos bien esto. ¿Qué quiere decir nunca? Nunca quiere decir que no hubo un tiempo, no hubo un momento en que el Señor les conoció. Pero pastor, no lo entiendo. No lo entiendo. Pero ellos le decían Señor, Señor. Sí, pero nunca les conoció. Pero no lo puedo entender. Pastor, eran profetas, eran ministros del Señor. Echaban fuera demonios, hacían milagros. Tiene que ser que en un momento ellos perdieron su salvación. Perdieron su salvación, pastor. Eso tiene que ser. Esa es la respuesta más lógica, más coherente que puedo entender. Bueno, para nosotros sí, tal vez. Pero volvamos a la fuente de la noticia, que es Jesucristo. Es Él el que está diciendo. En el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor. En el día del juicio, muchos dirán, Señor, yo profeticé en tu nombre, eché fuera demonios, hice milagros. Pero yo les diré, nunca les conocí. Esto quiere decir que no hubo un momento, no hubo un tiempo donde estas personas fueron salvas. No hubo un momento, aunque eran ministros, aunque eran profetas, aunque eran reconocidos como grandes hombres de Dios, nunca fueron salvos. Ellos no perdieron la salvación. Si alguien me está entendiendo, diga gloria a Dios. Ellos no perdieron la salvación, no lo perdieron. Dios no se la quitó. Sencillamente nunca lo fueron. Es la palabra de Jesús, nunca. No es que hubo un momento donde fueron salvos y luego perdieron la salvación. Sencillamente Jesús es claro. Nunca les conocí.
Aleluya. La salvación del hombre no se da por méritos humanos. Es gracia y misericordia del Dios vivo sobre nuestras vidas. Pero entienda bien, Dios nos ha dado una garantía de esta salvación. Garantía en el sello del Espíritu. Garantía en sus promesas. Nadie las arrebatará de mis manos. Jamás perecerán. Aleluya. Oh, y esto tiene que ser una seguridad para nosotros, hermanos. Esto no se trata de mi posición. Esto no se trata de una posición doctrinal. Esto se trata de lo que está diciendo y enseñando Jesús sobre toda situación. ¿Es usted salvo? No me entienda mal. No le estoy preguntando si usted viene a la iglesia. No le estoy preguntando si usted es un hombre compasivo y hace obras de caridad. Entiéndame bien, no le estoy preguntando si usted sostiene económicamente a esta iglesia local. Le estoy preguntando, ¿es usted salvo? Y la única manera es volviéndonos a Cristo. Él es la piedra angular de la salvación. Esta gracia está extendida hoy sobre cada una de nuestras vidas. Esta gracia está extendida sobre usted hoy día. Sobre su vida y sobre su vida. ¿Y sabe cuál es la peor desgracia para toda persona? ¿Sabe cuál es la peor desgracia para todo hombre y toda mujer? Es despreciar la gracia del Señor. Esta es la peor desgracia para toda persona. Despreciar la gracia de Dios. Y esa gracia está extendida hoy para tu vida, amigo. La gracia de Dios está extendida. ¿Usted la toma? ¿Usted la rechaza? Dios quiere salvarle. Dios quiere salvarle. Dios quiere que usted sea una de sus ovejas y que pueda de hoy en adelante tener seguridad. No seguridad en un hombre, no seguridad en una institución o en un gobierno. Tener seguridad en las palabras de Cristo. A mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas jamás van a padecer. Solo aquellos que han hecho de Cristo su Señor y su Salvador pueden beneficiarse de esta promesa y de esta certeza. ¿Lo puede hacer usted? ¿Lo puede hacer usted? ¿Se ha vuelto a Cristo? Si usted no tiene seguridad de salvación, hoy puede tenerla. Hoy puede tenerla, amigo. Hoy puede tenerla. Vuélvase a